exposición en relación al tema de material sobre el envío del gobierno de Macri de manera irregular hacia Bolivia sobre lo que sucedió. Lo que pasó en territorio nacional se encuentra tipificado bajo nuestro ordenamiento jurídico nacional y se denomina tráfico ilícito de armas. Precisamente lo que ha cometido el señor Yuri Calderón, excomandante de la policía boliviana, el señor Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, y el ex embajador de Argentina en Bolivia, es tráfico ilícito de armas. Aparece cada vez más información con respecto al envío de material bélico durante el gobierno de Mauricio Macri hacia Bolivia en el contexto del golpe de Estado, una denuncia muy grave que complica cada vez más la situación y los argumentos que hasta aquí escuchamos por parte de la ex ministra Patricia Bullrich, el ex ministro Aguad y el ex presidente Mauricio Macri. Vamos a hablar hoy de dos temas, principalmente de la investigación en Bolivia, de esta información, estas imágenes que estamos viendo que se desprenden de una conferencia de prensa que se llevó adelante hoy, que encabezó el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo. Enseguida vamos a escuchar lo que él decía, en donde muestra el material que llegó desde Argentina. La investigación justamente se basa en eso, y que se encontró en los depósitos de la policía de Bolivia. Ese es un dato fundamental. Por un lado, lo que ocurre en Bolivia, entonces, con la investigación, escuchábamos recién el delito del que están hablando en ese país, y por otro lado, más adelante hablaremos de la investigación que se cursa en nuestro país por este tema. Nos vamos a quedar con esta conferencia y sumamos la voz de la compañera Verónica Urriola-Beitia para analizar estos datos. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Felicitas, bien. Bueno, en un contexto complicado, el del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que como todos sabemos está todavía en Europa, con, sí, por un lado, dos frentes judiciales vinculados, Felicita, con esta investigación. Por un lado, este hallazgo de ya concreto el armamento que envió el gobierno argentino cuando Mauricio Macri era presidente, y la investigación que por otro lado se lleva adelante en Bolivia. Ahora, hay que tener en cuenta que el otro frente judicial para Mauricio Macri es en la República Argentina, porque hubo una presentación del Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederick, también de Martín Soria, el ministro de Justicia, y de Mercedes Marcó del POM, la titular de la AFIP, por contrabando agravado, una investigación que también se desarrolla en nuestro país. Y es más, la referencia de Martín Soria hace pocos días del ministro de Justicia a propósito del tratado de extradición que está vigente con el Estado Plurinacional de Bolivia, sí, y que podría eventualmente, de ser citado Mauricio Macri a declarar, tener que ir precisamente a ese país a explicar precisamente qué es lo que pasó con este armamento, que hay que destacar. Se descubrió una nota de agradecimiento y está todo vinculado con lo que fue el golpe de Estado en Bolivia y luego el exilio de Evo Morales, que como sabemos no pudo exiliarse en la República Argentina porque el expresidente Mauricio Macri se lo negó. Sí. De hecho, hay que destacar también que fue el propio presidente Alberto Fernández, electo pero no asumido, quien le había pedido a Mauricio Macri que le brindara asilo a Evo Morales. El expresidente Macri se lo negó y finalmente se refugió en México para luego, sí, cuando Alberto Fernández asumió, Evo Morales poder venir a la República Argentina. Sí. Incluso el ex embajador en ese momento de Argentina en Bolivia había pedido también que se reciba el avión que traía Evo Morales, y en esa primera carta que apareció horas después de esta denuncia que está haciendo Bolivia, él enumeraba qué se había hecho en la embajada y contaba que había pedido a diferentes referentes y funcionarios de la Argentina que recibieran ese avión, y finalmente esa posibilidad fue dada de baja. Verónica, ¿te parece si compartimos parte de los dichos de Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia? Dale, lo compartimos. Estos elementos jamás fueron cumplidos en territorio nacional.
Y como esto presuntamente ha sido una donación para reprimir al pueblo boliviano, tampoco se ha cumplido el artículo 29 de la Ley 400 en nuestro país. Tampoco se ha cumplido los artículos 49 y 50 del reglamento a la Ley 400. Con estas vulneraciones a la normativa podemos manifestar lo que manifiesta el artículo 141 quater del Código Penal boliviano. Lo que pasó en territorio nacional se encuentra tipificado bajo nuestro ordenamiento jurídico nacional y se denomina tráfico ilícito de armas. Precisamente lo que ha cometido el señor Yuri Calderón, excomandante de la policía boliviana, el señor Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, y el ex embajador de Argentina en Bolivia, es tráfico ilícito de armas. Verónica, ¿qué sabemos de los tiempos de la justicia de Bolivia? De los de Argentina los tenemos en claro. ¿Cómo son los de Bolivia? Bueno, en principio se está en la etapa de recopilar las pruebas, ¿no? Luego vendrán, obviamente, la etapa de las indagatorias, los testimonios. Pero me parece que hay que poner en contexto también cómo sucedió el golpe de Estado en Bolivia. Si te parece, Felicitas, porque sí, este fin de semana habló Evo Morales. Y Evo Morales habló de una articulación internacional, citó a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, habló de la intervención de la Embajada de la Unión Europea y también dijo que es posible hasta que haya algún vínculo con el gobierno de Brasil y Jair Bolsonaro. Hay que tener en cuenta esto porque además en el momento de la denuncia, Rogelio Maita, el canciller de Bolivia, habló de una especie de paralelismo con lo que fue el Plan Cóndor en la República Argentina, en Latinoamérica, cuando articulaban precisamente las dictaduras militares. Y en este contexto Evo Morales ahora habla de una articulación con lo que no sería únicamente la gestión del expresidente Macri la que estaría involucrada en el golpe de Estado en Bolivia, sino que habría otros países que también habrían intervenido de acuerdo a lo que dice Evo Morales. Esto por un lado. Y por otro lado, Felicitas, hay que decir que para el expresidente Mauricio Macri esta es una situación muy complicada porque hablamos en este caso de la causa por Bolivia, por el envío de armamento, pero por otro lado hay otras causas que lo tienen también involucrado al expresidente. Hablamos de la causa de los parques eólicos, hablamos del espionaje ilegal, una investigación que sigue su rumbo también. Hablamos de la causa del correo argentino, suspendida ahora la quiebra, más de 20 años, una causa que todavía no se termina de cerrar, con lo que el frente judicial de Mauricio Macri ya era complicado y se complicó aún más con este contexto vinculado precisamente con esta investigación del envío de armamento durante el golpe en Bolivia. Gracias, Verónica.